a todos, bienvenidos a este video. Antes de comenzar con la historia del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo los comentarios que me han dejado aquí en el canal o en las redes y también a toda la gente que ha estado conversando conmigo. Es muy importante para mí, así que de verdad muchísimas gracias. El día de hoy les voy a platicar una historia que conmocionó a la población francesa del siglo XIX. El 22 de mayo de 1901, una misteriosa carta anónima llegó a la policía de Poitiers. Esta es una localidad francesa que se ubica a 340 kilómetros de París. La carta decía: «Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre y viviendo en una basura putrefacta durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia». La extraña carta provocó que de inmediato el fiscal general de Poitiers ordenara el registro de la propiedad señalada en la carta. Al día siguiente, un grupo de policías se dirigió al número 21 de la Rue de la Visitation. La casa era prácticamente una mansión privada que pertenecía a una familia de origen noble y acomodada. El dueño de la casa era Émile Monier, quien fuera un antiguo decano de la Facultad de Letras de Poitiers. El hombre había fallecido en 1882 y desde entonces la propiedad perteneció a su viuda, Louise Monier, de 75 años. Ella intentó impedir que los policías registraran su casa, aunque eventualmente les permitió el acceso. Registraron la planta baja, donde notaron que la casa estaba en excelentes condiciones, elegante y limpia. Pero cuando llegaron al segundo piso, detectaron un olor desagradable que provenía de una de las habitaciones, la cual estaba completamente sin ventilación. Cuando se adentraron a ella, identificaron una mujer desnuda, sucia y extremadamente delgada, que yacía sobre un colchón de paja. Cuando se acercaron a la aterradora escena a identificar a la mujer, se dan cuenta que está rodeada de excrementos y restos de comida. Además, los animales corren por la cama y por su largo cabello, que claramente no ha sido desenmarañado en años. Las uñas tampoco habían sido cortadas. La mujer, aterrada ante la presencia de los policías, comenzó a suplicar que no la sacaran de su pequeña caverna. La madre Louise interfiere para intentar explicar la situación. Sin embargo, no hay tiempo. De inmediato, los policías arrestan a la madre y auxilian a la desafortunada mujer, que ha sido identificada como Blanche Monnier. El personal de servicio también es llamado a declarar. En los días siguientes, se le brinda atención médica a Blanche y se detecta que su peso no excede los 25 kilogramos, de los cuales casi 2 kilogramos son el peso de su cabello. No pasa mucho tiempo antes de que la mujer se adapte al hospital y acepte las mantas limpias, la comida y el trato de los médicos. Es aquí donde se le toma la fotografía que pronto aparecerá como portada de todos los periódicos nacionales. Mientras todo esto sucedía, la policía trabajaba para revelar las causas detrás de este acto monstruoso. Arrestada, la madre explica que ama a su hija, pero que el estado psicológico de ésta se ha deteriorado drásticamente desde 1872, momento en el que Blanche tenía 23 años. Según su madre, en ese momento su hija experimentó una fiebre que casi le arrebata la vida. Logró recuperarse, pero la joven experimentó una crisis mental, por lo que tuvo que quedarse en su habitación. Con todas las críticas encima, la salud de Louise se deteriora rápidamente. Falleció solo 15 días después de su arresto. Pero aún después de su muerte, las investigaciones continúan. No pasa mucho tiempo antes de que los médicos confirmen que el estado mental de Blanche es inestable. La diagnostican con esquizofrenia, anorexia nerviosa, exhibicionismo y otros trastornos. Por eso es internada en un hospital psiquiátrico. El diagnóstico parece confirmar la versión de la madre,
aunque los médicos no pueden saber en qué momento ni por qué desarrolló estos trastornos. Además, entre los medios no tarda en correr otra versión de los hechos. Según esta nueva versión, en realidad en 1876, Blanche era una muy atractiva joven de 26 años, completamente normal, hermosa, bondadosa y con una vida social envidiable, además de una fila de pretendientes, incluyendo un abogado mayor que ella, de poca fortuna, quien además de todo simpatizaba con la política republicana. Así que el abogado no era para nada lo que la familia de Blanche quería y lo descartaron, pero ella estaba decidida a casarse con él, por lo que se enfrentó a sus padres. Esto no le resultó nada bien porque terminó encerrada con el objetivo de que cambiara su decisión. Esto nunca lo hizo, a pesar de que el abogado falleció solo 2 años después. En esa época, las familias acomodadas solían enviar a sus hijos al extranjero, ya fuera para que se casaran o vivieran con otros parientes, lo que de alguna forma evitó que se cuestionara demasiado la ausencia de Blanche. Pero la triste historia no termina aquí. Una escritora llamada Vivian Chanoine inclusive agregó que Blanche pudo tener un hijo del abogado que muy posiblemente fue asesinado por su madre y enterrado en el jardín. Sin embargo, aunque esta versión suene muy interesante, la verdad es que no está claro que de verdad fuera el motivo del encierro y mucho menos existe evidencia de que tuvieran un hijo o inclusive de que la relación con el abogado fuera más allá de algunos rumores. La policía todavía tiene que indagar más y encontrar los responsables, y para ello arrestaron a Marcel, el hermano de Blanche. Marcel era subprefecto de los Alpes Marítimos, vivía dentro de la propiedad, y el juicio, que se llevó a cabo en octubre de 1901, arrojó muchos testimonios que permitieron esclarecer un poco la historia. El abogado de Marcel dijo que él tenía problemas de vista, lo que podía explicar su falta de conocimiento sobre el tema. Sin embargo, una de las empleadas que atendía a Blanche declaró que en realidad Blanche estaba totalmente loca y que su hermano Marcel había intentado internarla en un hospital psiquiátrico, pero la madre se opuso firmemente. No se sabe si por mantener una buena imagen social o por querer cuidar personalmente a su hija. Los testimonios además agregaron que Blanche se negaba a comer, por eso su madre intentaba compensarla haciéndole llevar las comidas que le gustaban, en particular las ostras, cuyas conchas se encontraron en el colchón de paja. También dijeron que la puerta del dormitorio no estaba cerrada, pero que a pesar de ello, Blanche se rehusaba a dejar la cama o la habitación. Explicaron que el estado mental de la joven no fue siempre tan malo, sino que empeoró con los años, sobre todo después de que en 1886 falleciera la empleada que la cuidaba. En general, las empleadas dejaron claro que para ellas Blanche era un paciente incurable a quien debían ignorar. Algo que además quedó evidenciado durante el juicio es que la familia resultó ser bastante atípica, pues quedó claro que Marcel tenía tendencias cropofílicas, es decir, una atracción por las heces. Por ejemplo, prohibía que se vaciara el orinal antes de que estuviera completamente lleno. Cuando él y su esposa dormían en habitaciones separadas, él hacía que le trajeran el orinal lleno para que ella pudiera sentir el olor. La madre Louise, por su parte, se dice que rara vez dejaba la propiedad, por lo que el caso se tornó todavía más extraño. Pero finalmente, Marcel fue juzgado y condenado a 15 meses de prisión por violencia y agresión. Las personas consideraron que la pena era bastante ligera y su molestia solo aumentó porque Marcel terminó saliendo en libertad solo 6 semanas después de que fuera arrestado. Esto porque en esa época no se consideraba violencia si no se ejercían golpes o alguna otra forma de agresión física. La omisión no contaba, así que técnicamente Marcel no había cometido ningún crimen. Una vez liberado,
Marcel vendió la mayor parte de sus bienes y se retiró a Cibourg, en los Pirineos Atlánticos. Conservó una casa de campo en Ming, donde murió en junio de 1913, mismo año en que murió su hermana, Blanche Monnier, quien nunca recuperó la cordura y murió en el hospital psiquiátrico de Blois, donde estuvo internada durante más de 10 años. Y pues ese es el final de esta historia, chicos. Una historia totalmente trágica, muy triste, muy extraña también en algunas partes. Pero pues actualmente la mayoría de los historiadores han concluido que el encierro de Blanche Monnier tuvo que ver con la enfermedad mental que ella tenía, no con este amor imposible, porque realmente el abogado muere solo 2 años después de que a ella la encierran. Entonces no hace mucho sentido que la tengan otros 23 años encerrada cuando él ya estaba muerto, y entonces como que ya no tenían esa amenaza. Por otro lado, bueno, también hay que decir que en esa época, aunque el caso de Blanche Monnier es muy trágico, pues no era el único. En esa época y antes de esa época, desde luego que las enfermedades mentales no se entendían de la forma que nosotros lo entendemos. Eran mal vistas y pues para la familia eso hubiera implicado un golpe muy duro en su reputación. El haberla llevado a un hospital psiquiátrico implicaba hacer público el asunto y desde luego que era algo que podía afectar el nombre de la familia. Así que no nada más en el caso de ellos, sino se dieron otros casos donde los enviaban al campo a estos miembros de la familia que tenían algún trastorno o los ocultaban dentro de la casa. O sea, no fue el único caso, desgraciadamente, que se dio. Y tiene mucho que ver con la ignorancia que existía en ese momento. También a esto hay que agregar, chicos, que la mayoría de los testimonios, si no es que todos los testimonios, apoyan la versión de la madre, y hay que tener en cuenta que las empleadas pues realmente también ofrecen detalles muy extraños de la familia. Ellas no parece que estuvieran fingiendo estos testimonios, así que pues es la conclusión más aceptada, pero desde luego que hay algunos otros escritores que se enfocan más como en la historia de amor con el abogado. Yo personalmente les recomiendo un libro que lo escribió Jean-Marie Austin, quien es historiador y también es abogado. Él estudia todo lo que pasa durante el juicio, la evidencia, todo lo que se sabe realmente con hechos, con evidencia. Y entonces él arma perfectamente la cronología y él también llega a la conclusión de que el encierro tuvo que ver con un trastorno, pero ahí les pone las evidencias completas. Así que si a ustedes les interesa, yo lo voy a dejar en la caja de descripciones. Pero pues al final de cuentas, chicos, creo que eso es algo que está totalmente lleno de cosas raras y de misterios. Nunca vamos a saber, por ejemplo, quién escribió la carta. Creo que pudo haber sido una empleada o algún amigo de la familia. No sé, la verdad es que eso creo que nunca lo sabremos. Y pues ustedes díganme qué piensan, chicos. ¿Qué creen que fue lo que provoca que su familia la encierre? ¿Creen que tenía que ver con el abogado, con la enfermedad mental? Una mezcla, tal vez esta situación con el abogado detona que ella de alguna forma pues tenga una recaída en su salud, en su estado mental. No sé, chicos, ustedes díganme qué teoría tienen. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.